Cuando tú comercializas un nuevo producto, pones en servicio algo nuevo, como es algo desconocido, te puede generar un riesgo emergente. Entonces, no nada más son los grandes riesgos emergentes que conocemos a nivel mundial, como el cambio climático, riesgos de ciberseguridad. No solamente son esos, sino también están totalmente establecidos a nivel cercano, a nivel de nuestra propia compañía. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola Santos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio que está creado especialmente para que puedas aprender sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Si les gusta el contenido que compartimos, nos ayudarías mucho dándole seguir y 5 estrellas si estás en Apple Podcast o en Spotify. Y si ya están escuchándonos por YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir el episodio para poder difundir el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea fácil de usar, pueden visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos una invitada muy especial desde México. Está con nosotros Erika Montaño, quien cuenta con un doctorado y un postdoctorado enfocados en Derecho y Prevención de Crímenes Financieros. También cuenta con una segunda carrera en el ámbito de Gestión de Riesgos Financieros y un MBA internacional por la Universidad de La Rioja en España. Durante el 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes de México y en el 2020 participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua del CAF. Se ha desempeñado en el sector financiero desde hace 20 años como responsable de cumplimiento, prevención de lavado de dinero, en materia también penal, antifraude, crímenes financieros y control interno. Actualmente labora en Citibanamex como Executive Director in Business Control and Compliance. Y con esta breve introducción le damos la bienvenida a Erika. Erika, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Nicole, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y todo muy bien, genial por aquí. Lo máximo. Bueno, entonces con Erika vamos a estar hablando sobre una visión panóptica de la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes. Así que, Erika, si te parece bien, podemos partir conociendo sobre esta visión panóptica y cómo se aplica en la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes. Sí, claro que sí, Nicole, un gusto para mí. Y bueno, antes de comenzar, agradecerles nuevamente la invitación y compartirles que todos los comentarios y la presentación que a continuación voy a proporcionar es a título personal, por lo que no representa la posición de la compañía en la que actualmente laboro. Y bueno, dando un punto de vista de qué debemos de entender por esta visión panóptica en términos de riesgos, yo le llamo visión panóptica considerando justamente el punto de vista arquitectónico del panóptico. Sabemos que tiene muchísimas funcionalidades este panóptico, pero yo les diría que nos centramos en esta posición arquitectónica más desde el punto de vista de la construcción, que permite ver desde adentro, desde un punto muy específico, toda la estructura completa de dicha construcción. ¿A dónde te lleva este punto? Pues te lleva justamente a una estructura de control. Entonces, al hablar de un panóptico, lo que yo les comparto es que tenemos que focalizarnos esta estructura de control que tiene pues todo este andamiaje de seguimiento que a partir de un punto muy específico tú colectas tanta información que te permite identificar qué hay en el contenido completo. Obviamente esta acepción que les acabo de compartir pues es muy específica y ve enfocada a esta parte arquitectónica desde este punto de vista porque sabemos que el tema del panóptico ha tenido una relevancia ya en la época actual en términos de la sociedad de vigilancia, incluso el panóptico digital, etcétera, pero igual eso lo dejamos para una siguiente plática porque es muy extenso, pero como punto de partida les haría de conocimiento que nos quedáramos con esa estructura, con la estructura arquitectónica
en términos de cómo puedes allegarte de toda la información desde un punto estratégico. Eso es por una parte en términos de la visión panóptica y por otro lado también tenemos pues cómo aplican los riesgos que empezabas con esa introducción, Nicole. Y efectivamente aterrizándolo, por ejemplo, a una organización, y como ya antes les comenté, esta estructura es una estructura de control, permite poder mirar desde un solo punto, como ya les había compartido, el total de la institución. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de una fuente, ¿no? Aterrizándolo a nivel de riesgos, lo tendríamos que hacer a través de una fuente que integre toda la información completa de los diversos riesgos. Es decir, a través de una revisión que tiene que ser de 360 grados. Por eso les hago esta analogía con el tema del panóptico, porque se tiene que hacer una identificación completa de los riesgos. Es lo más importante y el punto de partida y esta fuente de donde nos ubiquemos es la que nos va a permitir tener esta revisión por completo del panóptico. Esa es como la introducción, Nicole, para dar pie a esta plática. Mencionaste algo interesante sobre esta identificación completa del riesgo. ¿A qué te refieres? O sea, si una área identifica sus riesgos, puede decir que esto no es completo, puede ser que necesiten algo más. Sí, Nicole, efectivamente, no es suficiente que una sola área identifique los riesgos. Es necesaria hacer una revisión total del riesgo a nivel de la compañía, incluso no solamente a nivel de la compañía, sino, por ejemplo, a través de una industria, de un país, se puede hacer muy extensivo el tema de riesgos o de la totalidad de esta validación de riesgos. Obviamente, por industria o por organización vamos a estar expuestos a determinados riesgos que son en los que se tiene que poner un foco mayor. Sin embargo, el tener al alcance todos los riesgos es un punto bien importante porque, por ejemplo, hoy oímos muchísimo el tema de prevención del lavado de dinero y no solamente hoy, sino ya tiene muchísimos años que se ha puesto un foco importante, por ejemplo, en prevención de crímenes financieros, si hablamos de la industria financiera, todo lo que tiene que ver con fraude, fraude interno, externo. Hay riesgos específicos a los que se estaría puntualizando si, por ejemplo, eres el área de prevención de fraude. Vas a estar muy focalizado a riesgos operativos y riesgos para prevenir esos delitos. Pero también puedes allegarte de información adicional, que ese es el 360 del que yo hablo, a través de otras áreas. Por ejemplo, atención a clientes. Atención a clientes es un área que te puede dar muchísima información, porque cuando un cliente habla y se queja, te puede dar información valiosa, no solamente de cómo lo trataron y cómo vamos a salir en una evaluación de trato justo al cliente, por ejemplo, o de servicio, sino que el cliente te puede decir datos relevantes donde podría indicarte que hubo, por ejemplo, una solicitud de un pago de facilitación, donde hubo una muestra de, oye, pues si quieres un camino diferente, lo podemos hacer así, alternativas donde tú puedes ver que hay riesgos que estás perdiendo y los clientes como desconocen tu proceso interno, en ese tipo de llamadas te comparten datos. Esos riesgos a veces quedan fuera porque justamente bajo una visión de, esta es mi área, yo comparto los riesgos, hay riesgos generales y tengo riesgos específicos, no hay esa interacción. Entonces, al hablar de este panóptico o esta visión de 360 grados, eso estaríamos buscando, que haya una interacción total de los riesgos a nivel generalizado. Buenísimo y súper completo. Yo también quería consultarte entonces cuáles son esos ejemplos que podríamos poner de riesgos contemporáneos y emergentes como para ya ir aterrizando ese tema. Mira, para partir de los diferentes tipos de riesgo, entre los riesgos contemporáneos y los riesgos emergentes, a mí me gusta muchísimo referirme a ISO 31000 para el tema de riesgos contemporáneos, llamémosle, y de 31050 para el tema de riesgos emergentes, que como seguramente nuestra audiencia también lo conoce, pues este último ISO está muy enfocado al tratamiento de los riesgos emergentes y cómo también ser resiliente. Ese es un punto bien interesante que tiene ISO. Yo voy a tocar algunos puntos de esto, pero la verdad es que da muchísima información. Y tocando base justo desde estas dos ISO que acabo de mencionar, la primera en términos de riesgo
Este concepto generalizado abarca que es aquella incertidumbre, por ejemplo, que las organizaciones de cualquier tamaño, de cualquier tipo, pueden enfrentar cuando se esfuerzan, por ejemplo, en alcanzar sus objetivos, tienen riesgos inherentes. Entonces, ese tipo de riesgos inherentes son esa incertidumbre de la que te hablo. Vamos a llamarle como un riesgo y ese riesgo lo podemos establecer como un riesgo contemporáneo, es un riesgo que las compañías identifican, están ejecutando sus objetivos y saben que existe este tipo de riesgo. Para mí, yo lo diría un poquito más en específico, quizás hasta más académico, más visualizando como la probabilidad que una amenaza potencial o real se materialice. Y esta materialización de esta amenaza puede ser total o parcial. Yo así ejemplifico la parte de riesgo que van a ser nuestros riesgos contemporáneos, que a diferencia, por ejemplo, del riesgo emergente, los riesgos contemporáneos ya son conocidos. Ya conocemos esos riesgos contemporáneos, les damos un tratamiento, estamos en un esquema de seguimiento y la diferencia que antes les precisaba de los emergentes es que son pues una incertidumbre, llamémosle novedosa, respecto de la cual efectivamente tenemos información pues insuficiente, no tenemos tantos datos, incluso la información a veces no es tan verificable, porque le hemos escuchado que sucede, por ejemplo, en otra industria, incluso en otro país, pero que todavía no la tenemos completa, ¿no? Como un riesgo contemporáneo que ya conocemos. Antes les expuse un riesgo de operacional, por ejemplo. Nuestros riesgos operacionales van de la mano con esta industria, los tenemos identificados, incluso ya tenemos el marco completo para mitigarlos. Pero cuando son riesgos emergentes, estos son desconocidos. Incluso este tipo de riesgos es bien fácil y difícil a la vez de identificar porque estamos hablando de riesgos que son totalmente nuevos. Estos riesgos que son nuevos, no se tiene, como antes les precisé, conocimiento, no tenemos detalle de cómo se ejecutan. A veces la fuente no es tan conocida y estamos intentando ubicar de dónde proviene. No obstante, ya tenemos bastante literatura en términos de riesgos emergentes para identificar las principales fuentes a las que tenemos que poner atención para poder pues estar mirando, dar monitoreo en caso de que se presente un riesgo emergente. Aquí lo relevante de los riesgos emergentes es que al ser desconocidos se clasifican con una baja probabilidad, pero la incidencia en caso de ocurrir, como son tan desconocidos y no estamos preparados para ellos, es un impacto altísimo. Ese es el riesgo ahora sí que valga la redundancia, el riesgo de los riesgos emergentes es ese desconocimiento. Erika, y si tuviéramos que poner algún ejemplo para que nuestros oyentes puedan entender mejor o aterrizar el concepto Sí, que nos estabas contando, ¿qué podríamos decir? ¿Algún riesgo emergente? sí. Mira, yo empezaría primero del contemporáneo para que vean la diferencia. La diferencia, por ejemplo, es aquellos riesgos generales o específicos, como ya les precisé, que tenemos por industria, que tenemos por tipo de corporación, que tenemos por tipo incluso de país o de cultura. Y los más destacados que yo les diría hasta este punto a nivel de corporaciones u organizaciones, sin duda alguno siempre es el riesgo operacional, porque operamos todo el tiempo y se desprenden ahí riesgos inherentes que tenemos que atender. El riesgo de cumplimiento regulatorio ha tomado un auge, como te expresaba al principio. Dentro de este riesgo específicamente regulatorio tenemos el cumplimiento de todas nuestras leyes. Algunos lo clasifican también como riesgo legal. Entonces, puede estar dentro del riesgo de cumplimiento regulatorio o del riesgo legal. Ese es otro de los riesgos contemporáneos que actualmente les damos bastante seguimiento, se tienen que ir evaluando. Riesgos financieros, porque esa es la intención de seguimiento y de los objetivos que establecen las organizaciones. Y efectivamente, el prevenir la ocurrencia de actividades ilícitas dentro de la compañía serían de los principales riesgos contemporáneos que yo les compartiría. Y por otra parte, vamos a ver esta diferencia. Los riesgos emergentes, como ya les he compartido, pues aparte de que no son conocidos, pues tienen este impacto de manera muy relevante. Uno de los puntos que más me gusta para identificar diferentes tipos de riesgos emergentes
es todo lo que se ha notificado en términos de cómo identificar un riesgo emergente. Porque hay una parte fundamental que te señala que cuando tú quieres identificar, por ejemplo, un riesgo emergente, tienes que hacer un análisis que te permita ver, ya sea al interior de tu compañía, cuál es la fuente que te está creando este riesgo emergente, y al exterior de la compañía, estos factores que pueden provocar que se te presente, pues justamente este tipo de riesgo emergente. Entonces, te voy a hablar muy rápido de dos factores que han sido muy relevantes. Estos dos factores de riesgo emergente, está el primer riesgo que se crea por la innovación o la tecnología. Este riesgo emergente lo vamos a identificar bien rápido cuando te hablo de las criptomonedas, por ejemplo. ¿Cómo operar las criptomonedas? Las criptomonedas son, en realidad no son tan nuevas, sin embargo, empiezan a tener un auge importante. Han ya surgido diferentes disposiciones, marcos, seguimientos que te permiten ir haciendo pues un mayor conocimiento, yo te diría, de este tipo de tecnología. También las nuevas tecnologías, por ejemplo, que se ocupan, inteligencia artificial, todos estos seguimientos traen per se nuevos riesgos o riesgos emergentes. ¿Por qué? Porque son actividades que eran desconocidas. Como te digo, actualmente ya tenemos más conocimiento y en un punto dado le vamos a dejar de llamar riesgos emergentes. Incluso ya podríamos, en la medida en la que los conozcas, dejar de llamarlos riesgos emergentes, pero también al interior de tu compañía puedes generar riesgos emergentes. Y esa generación se da, por ejemplo, con un nuevo producto. Cuando tú comercializas un nuevo producto, pones en servicio algo nuevo, como es algo desconocido, te puede generar un riesgo emergente. Entonces, no nada más son los grandes riesgos emergentes que conocemos a nivel mundial, como el cambio climático, riesgos de ciberseguridad. No solamente son esos, sino también están totalmente establecidos a nivel cercano, a nivel de nuestra propia compañía o de la propia compañía. Y aquí en este punto me gustaría compartirles que justo un ejemplo en México, nosotros tenemos disposiciones especiales en materia de seguros para prevenir el lavado de dinero. Estas disposiciones, por si alguien tiene esa curiosidad de verlas, se ubican o derivan del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Y bueno, aquí hay un punto bien importante que ahora que me preguntas un ejemplo, viene un punto donde te señalan que si tú estableces un modelo novedoso, es decir, un modelo que sea distinto a lo conocido para comercializar seguros, le tienes que presentar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es nuestro regulador, ese modelo previo a que salga al mercado. Entonces, este ejemplo se los comparto para que ustedes vean, en el caso de México, cómo opera esta contención del riesgo emergente vista y acompañada de prevención del lavado de dinero. Como les digo, ya no se está viendo nada más el riesgo de prevenir el lavado de dinero, sino que se está viendo ese riesgo más el riesgo operacional, más los riesgos emergentes que pueden surgir de un nuevo modelo. Entonces, esos son de los principales ejemplos que yo les compartiría para el inicio justo que tenemos de la plática. Como les digo, existen grandes riesgos emergentes que se identifican a nivel mundial, siendo el más importante, pues el tema del cambio climático, del tema de los temas financieros, todo lo que tiene que ver con los tipos de cambio a nivel mundial, y definitivamente la parte política y el tema de ciberseguridad. ¿Se podría decir que en riesgos emergentes entrar todo el, no sé, el conflicto bélico que hay en Rusia, que está habiendo en Medio Oriente, también podría verse desde este punto? Mira, efectivamente, el riesgo al final, el riesgo emergente tiene una fuente importante. Una de las fuentes, como te precisé, al interior es algo nuevo que tú generas. También al exterior puede ser algo nuevo y definitivo. Cuando pasa algo que es ocurrido por temas de naturaleza o por el propio hombre, también lo podemos clasificar en la parte de riesgos emergentes. Y este riesgo, al ser desconocido en términos de que se han tenido probablemente otras guerras similares, te digo similares porque pues todas tienen algo muy particular,
pero sin duda cae en uno de los riesgos emergentes, que son los riesgos emergentes que te llevan a la parte financiera, ¿no? Que te comentaba a nivel mundial. Estos riesgos emergentes, pues todo tiene que ver, el tema financiero, el tipo de cambio, los seguimientos, las exportaciones que hacen esos países, ¿no? Uno de ellos tiene una exportación gigantesca en términos de hidrocarburos. Entonces, todo esto va modificando el impacto de riesgo. Entonces, sin duda pueden surgir riesgos emergentes porque esto pues es algo nuevo, algo desconocido, ¿no? Como ya dijimos, lo muy particular que tienen este tipo de riesgos. Sí, y con la definición que has dado, súper buena. O sea, yo me quedo con actividades desconocidas. Todo eso entra a la caja de riesgos emergentes. Me pongo en Sí, un 2019 y riesgos emergentes, la pandemia de todas maneras, nadie se la sí. esperaba. Entonces, bueno, yo creo que ya no es tanto como riesgo emergente, creo que se movió de caja, pero para más o Sí, menos entender sí, el concepto muy, muy bien explicado. Muchas gracias, sí, Erika. sí, sí. Y ahí, por ejemplo, Nicole, igual, la inestabilidad geopolítica, todo lo que tiene que ver con un riesgo energético, también estamos hablando de pandemias, enfermedades, todo esto está clasificado como riesgos emergentes. Incluso ha habido diferentes informes, uno de ellos fue en el 2022, que emitió, que era del 2022, se emite en el 2023, con apoyo de Ipsos, y pues fue ahí un análisis bien importante en términos de los riesgos y destacando sin duda los que ya hemos comentado. Buenísimo, Erika. Cuéntanos también cómo puede la visión panóptica ayudar a identificar y anticipar estos riesgos antes de que se conviertan en crisis. Sí, que eso es lo que siempre estamos buscando, ¿no? Porque lo que decíamos como que esta parte de que pues tú tienes este desconocimiento de ciertas situaciones y estas situaciones te causan esta incertidumbre de saber que algo puede suceder, ¿no? Como ya establecimos la parte de riesgo. Y sin duda, para poder nosotros anticiparnos que esta visión panóptica que antes les he precisado ayuda a identificar y anticipar riesgos, primero tenemos que partir de que actualmente el modelo de gestión se debe establecer considerando un ambiente complejo. Ya hemos hablado, por ejemplo, de algunos riesgos emergentes y al considerar este ambiente complejo nos va a llevar a un término que todos ya hemos escuchado, antes no se escuchaba tan seguido, ahora ya lo escuchamos en todas partes, pues es este término BUPA. Este término BUCA, ¿a dónde nos lleva el BUCA? Bueno, pues respecto al entorno, la V de volatilidad, o sea, todo está siendo volátil, términos de precios, término financiero, lo que platicábamos de términos también de la geopolítica, esta incertidumbre o falta de certeza que se tiene, eh, la complejidad per se de los países y al no conocerlo se convierte en ambigüedad. Entonces, Buca nos lleva mucho a este aspecto y partiendo de este esquema de cómo tenemos nuestro modelo de gestión de riesgos considerando justo este ambiente complejo, esto se debe de centrar en la necesidad de establecer, por ejemplo, una estructura de control, como antes les precisé, que te permita esta visión general. De ahí es de donde apalancamos la parte del panóptico y no solamente general, sino que al estar en un punto específico, como antes se los precisé, te permita también ver los riesgos a muy bajo nivel, a poder ver de qué tipo de riesgos hablamos, cómo se identifican, cuáles son sus características, cuál es la fuente o el origen de los mismos. Y con esto vas a poder identificar, dar continuidad y también te va a permitir hacer un análisis, porque no solamente es el identificarlos, ya que lo tienes identificado, se tiene que hacer un análisis y consecuentemente pues dar pie a anticiparlos. Tenemos que, y algo que tocabas como resumen, Nicole, es la parte de si es algo desconocido, primero lo tenemos que conocer, porque no todo lo desconocido es un riesgo. Entonces, sí tenemos que evaluarlo, ver si efectivamente se trata de un riesgo o no es un riesgo como tal, no cumple con esas características. Tenemos que analizarlo para que nos permita anticiparnos. Y bueno, ¿qué nos va a apoyar? Como les he dicho, tenemos que seguir literal una fórmula y esta fórmula es identificar el riesgo,
una vez identificado, analizarlo para confirmar si se trata de verdaderamente un riesgo que se asocia a mi organización, por ejemplo, evaluarlo y después definitivamente mitigar. Tenemos que mitigar los riesgos, buscar cómo se mitiga este riesgo y monitorear que esos puntos o establecimiento de controles para mitigarlo estén siendo funcionales. Porque si lo mitigamos y la verdad no hacemos un monitoreo para ver si está siendo funcional, el riesgo residual va a ser altísimo. Entonces no va a funcionar porque no va a tener controles este riesgo inherente que hayamos identificado. Yo recomiendo muchísimo tener siempre presente, porque a veces lo tenemos en conocimiento, pero se va dejando como que en el olvido, la parte de los escenarios, todo lo que tiene que ver con simulaciones, con pruebas, con validaciones, es fundamental ejecutarlo justamente para identificar bajo ese punto esos riesgos que nos permitan anticiparnos justo para poder prevenir que lleguemos a una crisis donde el riesgo residual que tenemos ya no lo podemos soportar pues bueno, eso quiere decir que ya estamos justo en ese periodo de crisis donde ya no tenemos más que hacer. Y al respecto, considerando, por ejemplo, estos puntos de ISO que les compartía de los riesgos emergentes, sin duda tenemos que comprender esta naturaleza, las características del riesgo que antes les precisé, los principios, por ejemplo, de gestión de riesgos bajo la gestión de 360 grados que les compartía. Ya ahorita no es suficiente el validar algunos riesgos o quedarnos acotados a riesgos operacionales o riesgos en específico de ciertas áreas, sino que tenemos que tener una visión completa de la compañía para ver dónde hay riesgos y cómo se asocian unos con otros. La aplicación, por ejemplo, de esta gestión de riesgos es fundamental que sí lo ejecutemos. No solamente nos quedemos en, los identifiqué, muy bien, pero hay que operarlo, hay que dar continuidad porque eso nos va a dar pie a poder establecer planes de contingencia. Ese es otro de los puntos fundamentales porque tanto los planes de contingencia nos van a permitir que si llegamos a un periodo de crisis, por ejemplo, identificamos la mayoría de riesgos, pero hay riesgos que se escaparon porque eran muy nuevos, porque no los identificamos en ciertas matrices, sí tener planes de contingencia para poder apalancar toda esta fuerza de la que antes deriva pues esta validación. Erika, tú estabas mencionando también en riesgos emergentes, uno de ellos, que tal vez ya está dejando de serlo, es el tema tecnológico. Sí. Yo también quería preguntarte cuál es el papel que está jugando la tecnología en esa implementación de la visión que nos estás compartiendo. La tecnología, sin duda alguna, es la verdad que un socio fundamental. Se puede, si a mí me preguntas, la verdad es que no quiere decir que porque esté todo automatizado todo va a estar bien y tampoco quiere decir que porque no tengamos nada de sistemas todo va a estar mal, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que sí es que los sistemas facilitan y dan una eficiencia muy importante en este punto, porque, por ejemplo, mediante el uso de la tecnología, pues tenemos una interacción entre los diferentes sistemas. Por ejemplo, cada una de las áreas puede estar ocupando un sistema en específico o un módulo en específico, entonces se necesita la interacción de los sistemas, unificar, por ejemplo, los datos de los que yo les hablaba. Este panóptico al final del día lo que busca es unificar los datos de riesgo, todo lo que tiene que ver con las fuentes, la unificación de datos. Con tecnología es muchísimo más fácil que, por ejemplo, si lo llevamos de una forma manual, que como te digo, no es una regla que lo tengas que tener todo tecnológico o que si no tienes nada, todo está mal, etcétera, pero sí es una herramienta fundamental para poder cumplir los objetivos de manera más eficiente en términos de esta gestión de riesgo. También te ayudan a un monitoreo automatizado, pues siempre es muy eficiente porque te permite encontrar brechas que quizá de manera manual es más complicado o te tarda un poco más de tiempo. Otro de los puntos fundamentales y sobre todo hablando de los riesgos emergentes y tanto los contemporáneos que son los más constantes, el acumular datos es lo que te permite identificar el riesgo, si efectivamente está siendo mitigado o hay algún nuevo riesgo.
y esta acumulación de datos mediante diferentes sistemas o base de datos, pues es más sencillo, se puede hacer un análisis de datos más eficiente. La información, sin duda, dentro de los sistemas tiene que estar siempre verificable, confiable, y esto te permite hacer a ti ajustes, análisis, revisiones. Así que el tema tecnológico pues va de la mano con estos seguimientos, con esta, llamémosle modernidad, que ahora se requiere para poder establecer pues mecanismos de control de 360 grados para que se vayan unificando. Como te digo, manual, probablemente alguien o se pudiera ejecutar algún proceso manual, pero sin duda te llevará más tiempo este tipo de análisis. Y si tuviéramos que enumerar beneficios de tener este enfoque panóptico que nos comentas y también qué desafíos nos trae, ¿qué podríamos decir? Sí, mira, yo empezaría quizá por los desafíos y ya terminamos con los beneficios, que es lo más, Positivo, lo lo más lindo. positivo. Mira, en términos generales, los desafíos van a ser varios. O sea, sabemos que siempre que algo es bien esperado, que sabemos que va a quedar muy bien, pues te cuesta mucho trabajo, ¿no? De hecho, recuerdo mucho que te dicen, oye, se llama carrera cuando haces una licenciatura o cursas de universidad, porque te dicen, efectivamente no es una carrera de tuya contra tus compañeros, ¿no? Sino una carrera de vida, donde tú tienes que conseguirlo y te va a costar mucho y va a llegar un punto en el que lo vas a lograr. Entonces yo haría ese símil en el tema de los desafíos que se tienen en la parte de la gestión de riesgos, porque uno de los desafíos, sin lugar a duda, pues es toda esta estructura, todos los componentes de la gestión de riesgos. A mí la verdad es que me agrada muchísimo la parte de cómo se retoma a nivel internacional todo el tema de ISO 31000 que antes les compartí para tema de gestión de riesgos. Establecen un marco que yo les diría, o unos componentes que serían la base, y yo les hablo de que serían la base porque tenemos muchos otros, podemos establecer situaciones adicionales, como les digo, muy adecuadas a tipo de compañía y a la realidad de cada una de nuestras instituciones y lo que se necesite. Yo siempre les recomiendo que hagamos eso porque a veces queremos extraer todo un modelo completo de una industria que no es la propia y no siempre es lo más ideal. Entonces, lo más adecuado o cumpliendo las necesidades que tenemos es siempre lo ideal. Entonces, uno de los primeros desafíos, pues, es justo el establecer estos componentes de gestión de riesgo, eh, que muy rápido se los recuerdo, son del tema de principios de riesgo, todo lo que tiene que ver con un marco, el diseño y los procesos de evaluación de riesgo. Al establecer justamente este marco de gestión de riesgos, como les digo, tiene que ser correcto, tiene que ser ajustado a la realidad de cada compañía, de cada organización. Ese es un reto gigante, porque si no, nos vamos a ir a los riesgos de, yo vi que la otra compañía o alguien me está proponiendo que establezca esta gestión de riesgos y se oye perfecta, pero puede estar genial a nivel papel, pero no a nivel ejecutándolo, ¿no? A nivel de ejecución. Entonces, ese es un reto fundamental, el ver efectivamente cómo establecemos esos componentes y cómo se van adecuando a la realidad de la institución. Otro desafío, sin duda, es el marco de referencia. Este marco de referencia es bien complejo porque siempre lo escuchamos para todo, incluso como les decía, cuando atendemos cualquier tipo de riesgo, sea de cualquier tipo de política o regulación, se oye el de, es que lo tienes que tener establecido desde el liderazgo, ¿no? Que esté desde el top, que esté con consejo de administración en conocimiento, con gobierno corporativo robusto, que conozca todo el tema de gestión de riesgos, control interno, comités que lo auxilian, comité de auditoría, etcétera. Tenemos todo eso, pero en realidad eso que hemos escuchado es el desafío, que de verdad sea operable, que desde el liderazgo, toma de decisiones, los compromisos, integración, diseño, evaluaciones, etcétera, se lleve a cabo. O sea, realmente que la compañía sí lo tenga establecido es un riesgo importante, perdónenme, es un reto, es un desafío bien importante, porque, por ejemplo, si tenemos una estructura de gestión de riesgos muy completa, pero en la toma de decisiones estratégicas o relevantes para la compañía
sabemos que hay un riesgo que está siendo con un riesgo residual muy alto y no le damos importancia y se toma la decisión, entonces no está siendo funcional nuestra gestión de riesgos. Todo tiene que ir muy bien equilibrado y adaptado. Así que ese es un reto muy importante. El marco de referencia tiene que estar totalmente establecido, integrado, diseñado adecuadamente y obviamente que sea previsto por el equipo de liderazgo a nivel completo de la compañía en la toma de decisiones. Otro de los puntos importantes es que este establecimiento del marco efectivamente cree y potencialice el valor de la compañía, que de verdad funcione, vamos a llamarle de una manera. Y para que esto funcione, pues necesita que estar, como les compartía, adaptado a la realidad y tiene que ser totalmente dinámico, Nicole. Ese es el desafío número uno, que es dinámico. Hoy tienes tu marco de gestión de riesgos y está bien el marco, pero tiene que ser verificado de manera constante y en su caso podría estar cambiando. Es muy dinámico, los riesgos son muy dinámicos y tenemos que irnos ajustando y validar nuestro marco para ver si necesita alguna mejora. De la par, con estas mejoras que les comparto, pues está sin duda alguna la mejora continua. Tenemos que estar retando los procesos constantemente, los controles, los mitigantes que antes les compartí, para ver que funcione, para ver si son suficientes, para ver si dejaron de funcionar y modificarlos, mejorarlos. Y en este punto, cuando tú estás haciendo toda esta gestión, tienes que englobarlo con esta visión panóptica que antes les compartía, porque no solamente es un riesgo el que hay que estar evaluando, hay que evaluar todos los riesgos de la compañía completos y establecer justamente esta gestión de riesgos como parte fundamental de la organización, no solamente de toma de decisiones, sino incluso que lo conozcan los colaboradores y que sepan que es parte de la cultura organizacional, el tema de la gestión de riesgos. Y con esto nos lleva pues al último desafío que yo les compartiría. Ya les compartí muchísimos, pero créanme que se los súper sinteticé porque es compleja la parte de los desafíos que tenemos para que sea funcional. Si ustedes me dicen que se vea bonito y quizás nos auditan y pasamos con algunas observaciones, no vamos a tener tanto desafío, pero si de verdad queremos que sea funcional, que no solamente sea bonito y pase las auditorías, vamos a tener que trabajar muchísimo y hay muchos desafíos por delante para hacer funcional nuestro proceso de gestión. Y a la par de esto, regresar a la fórmula, ¿no? De verdad que nuestra fórmula funcione, que es la parte de identificación, análisis, evaluación, la mitigación correcta a través de controles y los monitoreos. Hasta este punto serían los desafíos principales que yo les comparto, es decir, y resumiendo lo que no se quede solamente en papel, sino que de verdad funcione. Y beneficios, muchísimos los beneficios. Los beneficios de entrada, tú teniendo identificado, teniendo un marco de gestión de riesgos adecuado, conociendo los riesgos, sus características, sus identificaciones, el análisis, te va a dar pie a tener una fuente de información confiable. Vas a poder tomar decisiones sobre datos confiables, información que va a ser real porque deriva de tu operativa y de parámetros bien establecidos. Anticipación, que era lo que platicábamos antes. Vamos a podernos anticipar a nuevos riesgos, vamos a podernos anticipar algo que ya no esté funcionando de lo que antes hemos establecido. Las decisiones, como les comentaba, es bien importante siempre tomar decisiones basadas en riesgos, porque eso te permite anticiparte, tener planes en caso de que algo no funcione adecuadamente. La contención de impacto sin duda la vamos a tener porque ya como conoces tu riesgo, lo has analizado, vas a poder hacer contenciones que te van a permitir justo irte a ser una compañía, un profesional, una entidad resiliente. Vas a poder tener planes y ir adaptando, si estás en un periodo de crisis, irlo adaptando para poder salir avante en términos de todo este andamiaje y seguimiento que se ha incorporado. Por otra parte, un beneficio es que protege a la organización, sin duda alguna. El conocer los riesgos te va a dar una protección a la organización, te va a permitir mejorar el desempeño de la misma, porque hay veces
que se toman decisiones siendo muy limitantes en términos de riesgo, de si hay un poco de riesgo residual alto, entonces no tomo la decisión. Y eso evita que haya innovación dentro de la compañía. Entonces, el beneficio es justo fomentar esta innovación con una tranquilidad de que el riesgo está monitoreado, está identificado y que no hay ningún problema, que va a haber certidumbre para la toma de las decisiones y los objetivos de la organización, porque tenemos pues una entidad que se va adaptando y tiene una mejora continua. Esos son de los principales beneficios, Nicole, que yo les compartiría. La verdad que el tema es un tema bastante complejo, bastante sustancial, pero a nivel de resumen, esos son los puntos que yo les compartiría. Si te está pareciendo interesante este episodio, no te puedes perder la segunda parte donde seguiremos conversando con Erika sobre la visión panóptica para la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes. ¡Nos vemos!